Cuando realizamos el análisis de los procesos de combustión, es importante hacer un repaso sobre el fenómeno o sobre lo que indicamos teóricamente como la teoría del fuego. La teoría del fuego, ¿de dónde viene el fuego? ¿Cómo se produce el fuego? Esto es fundamental, puesto que el investigador debe tratar de establecer en ese elemento conocido como el triángulo del fuego, cómo pudieron entrar en combinación esos elementos necesarios para producir este fenómeno de combustión. Es así que para que exista fuego necesariamente debe haber oxígeno en el ambiente. El oxígeno es fundamental, que mezclado en proporciones ideales con el combustible va a generar una mezcla. Ya en este caso es la combinación de combustible con el oxígeno presente en el aire circundante, que va a generar una mezcla que técnicamente vamos a llamar ideal dentro de los procesos de experticia y dentro de lo que son las aptas periciales que vamos a desarrollar. Decimos mezcla ideal aquella que es potencialmente inflamable o que alcanza los niveles de inflamabilidad característicos que se requieren para generar el fenómeno. Lo último que se necesita entonces es una fuente de ignición, es decir, si esta mezcla llega a ser el contacto con una fuente de ignición, se va a provocar el fenómeno de la combustión. Si recordamos lo que venimos desarrollando con respecto al concepto de los explosivos, esta combustión forma parte de aquel estímulo externo apropiado que va a dar como resultado la realización o la reacción química de naturaleza violenta, manifestada en este caso que estamos mencionando con el triángulo del fuego como combustión. También es importante tomar en consideración que existe no solo el triángulo del fuego, sino el tetraedro del fuego, en donde se manifiesta el resultado con una llama incandescente, llamado reacción en cadena también. Es decir, podemos nosotros encontrarnos en un sitio del suceso con una manifestación de combustión sin llama, en este caso sería triángulo del fuego, o una combustión con llama, tetraedro del fuego, producto de la reacción en cadena liberada o generada por esta acción química que va a producir entonces una llama incandescente. Pasando a otro tipo de reacción, las explosiones, que es parte de lo que venimos desarrollando dentro de nuestro curso. Las explosiones son conocidas básicamente como una expansión violenta y rápida de gases a causa de una dilatación molecular que se encuentra allí. Aquí hay una palabra clave o un par de elementos claves que vamos a tomar en consideración los investigadores del sitio del suceso. La liberación es súbita, la liberación de gas es súbita y genera altísima presión, súbita, rápido. Este fenómeno de velocidad, de intensidad en esa velocidad con la que se está generando la explosión, se va a traducir en el tipo de presión, en el tipo de efectos, en el tipo de eventos que nosotros vamos a encontrar más adelante. Y aparte de lo súbito de este fenómeno es la altísima presión que se libera producto de las explosiones. Dependiendo del material, esa presión puede ser mayor o menor y desde luego va a generar unos efectos que para nosotros son potencialmente importantísimos en el momento de abordar el sitio del suceso. De esta manera hemos podido realizar un análisis sobre dos fenómenos importantes: el proceso de combustión, que es cuando se consume el material por efecto de óxido-reducción, y ahora en el caso de las explosiones, que es una dilatación súbita, violenta de las moléculas que componen la sustancia explosiva, generando una reacción súbita y de altísima presión. Evidentemente que en el caso de las explosiones vamos a notar mucho más efectos por la alta presión que por la elevación de la temperatura en sí. Sin embargo, también debemos considerar que ambos efectos están presentes tanto en la explosión y en algunos fenómenos de combustión. Una explosión podría estar relacionada o a la activación de una sustancia puramente explosiva o a la activación de una mezcla de sustancias que una vez que se unen generan el efecto de dicha explosión.
Así, en ambos casos nosotros podemos tener diferencias de velocidades de detonación, diferencias en la energía que se está liberando y desde luego la diferencia básica en los efectos que vamos a notar en el medio ambiente en donde nos encontramos realizando la experticia. Normalmente la explosión puede estar asociada a una serie de cadenas de eventos y cuando analizamos el sitio del suceso, esta cadena de eventos vamos a notar los efectos de tal explosión en varios órdenes. Por ejemplo, la cantidad de material activado va a afectar desde luego la connotación que nosotros notamos en el sitio del suceso. A mayor cantidad, desde luego que por lógica vamos a entender que hay mayor efectos de presión dentro del medio ambiente. El tipo de sustancia explosiva, bien sea porque es un explosivo puro explosivo o sea una mezcla de sustancias. En el mercado de los explosivos existen una cantidad de sustancias que se consideran por sus efectos rompedores, por sus efectos destructivos muy importantes y mayores a otros. Es por eso que es importante que tomemos en consideración cuánta cantidad de explosivos y qué tipo de explosivo fue el que hizo la reacción. Las características químicas de ciertas sustancias que mezcladas derivan en un componente explosivo es importante que las tomemos en consideración. Las características químicas de estos materiales van a dar como resultado los efectos que vamos a notar en el medio ambiente y desde luego los efectos que se producen. Hay dos tipos de efectos básicos que nosotros vamos a analizar y que van a dar unos rastros de interés criminalístico. Bien que el material explosivo sea de carácter rompedor, es decir, un material que activado está diseñado para dañar, para destruir, para realizar grandes operaciones de voladuras, de minería, por ejemplo, o si ese material es propulsor, como las sustancias químicas que están dentro de los cartuchos de las armas de fuego, que tienen como origen generar una energía suficiente para proyectar una ojiva en el espacio. En ambos casos se pueden utilizar bien un material propulsor como rompedor, es decir, se puede utilizar, por ejemplo, la pólvora para diseñar un artefacto explosivo rompedor de naturaleza criminal delictiva, como las llamadas bombas de tubo, o se puede utilizar un explosivo rompedor como propulsor, como en el caso de los artefactos explosivos empleados por algunas organizaciones guerrilleras de Latinoamérica con cilindros de gas donde estos son impulsados al medio ambiente en dirección a sus objetivos, empleando para ello una sustancia explosiva rompedora.